Buenas tardes, mi nombre es Héctor Saldivia y le voy a hablar sobre el análisis de salida de la simulación. ¿Qué es un cálculo del número de corridas? El cálculo del número de corridas es un aspecto importante en cuanto al diseño de experimento que permite determinar cuántas veces se debe repetir una prueba para poder tener un resultado conciso y preciso. El número de corridas posee una fórmula que es la siguiente: n es igual a 2 a la k menos p. Entonces, para poder explicar este tipo de cálculo de corrida, se explicaría mejor como un ejercicio. Por ejemplo, supongamos que tenemos tres factores, A, B y C, y tenemos dos niveles, alto y bajo, y se desea determinar cuántas corridas deberían hacer para poder tener un resultado óptimo. Entonces, tenemos acá, para calcular el número de corridas se utilizará la fórmula n es igual a 2 menos k. Entonces, donde k es el número de factores que se están estudiando y p es el número de factores que se mantiene constante. En este ejercicio, entonces n es igual a 2 elevado a la k, que k sería 3, menos p menos 0, porque debido a que no existe ningún valor constante, entonces se agrega en 0. Entonces sería 2 a la 3 sería igual a 8. Entonces acá tenemos varios cálculos de corridas. Por ejemplo, tenemos A bajo, B bajo, C bajo, C bajo, B bajo, C alto, A bajo, B alto, C bajo, y así sucesivamente hasta que nos dan 8 resultados. Cabe destacar que se debe registrar cada uno de estos resultados para saber cuál es el resultado más óptimo para obtener una buena ganancia en cuanto al producto que se está diseñando. Ahora nos encontramos los contadores de estadística sumaria. ¿Qué son los contadores de estadística sumaria? Son herramientas utilizadas en el análisis de datos para poder calcular y resumir información numérica. Este tipo de contadores son utilizados para poder realizar cálculos de estadística básica, como la suma, el promedio, la mediana, la desviación estándar, el mínimo, el máximo de un conjunto de datos, entre otros. Los contadores de estadística sumaria son realmente útiles cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos, ya que permite poder ofrecer información rápida en cuanto a o información clave de las características de los datos sin tener que trabajar cada dato individualmente. Estos tipos de contadores son aplicados en varios contextos, como son el rendimiento del sistema, el supervisión métrica de aplicaciones web o móviles, el análisis de datos financieros, entre otros. La función principal de los contadores de estadística sumaria es poder ofrecer información rápida a medida que los datos se van progresando. Pues en vez de guardar cada uno de los datos, conjunto de datos los cuales se van a actualizar a medida que los datos se van ingresando. Esto permite poder tener una información eficiente sin necesidad de recorrer el conjunto de datos en cada cálculo. Posee varios contadores, como el contador de suma, el contador de promedio, el contador de digresión estándar, el contador mínimo y máximo de un conjunto de datos, entre otros. Ahora se continúa con el análisis estadístico, la media muestral y la balanza muestral. Para poder entender esto, primero hay que saber qué es un análisis estadístico. Un análisis estadístico es una técnica utilizada para estudiar los comportamientos de los modelos matemáticos o estadísticos mediante la generación de números ficticios que siguen las características de un modelo. Entonces tenemos la media muestral y la balanza muestral. La media muestral es una medida estadística que representa el valor promedio de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los datos simulados y se divide entre el conjunto total de datos. La media muestral es ese valor esperado del modelo, es decir, el valor que se espera obtener si los datos fueran reales y si el modelo fuera válido. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos varios empleados y varias ventas. Tenemos 8 empleados y tenemos venta de esos 8 empleados. Entonces aquí vemos que el empleado 1 vendió 10 productos, el empleado 2 vendió 7, el empleado 3 vendió 5, el empleado 4 vendió 6 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, de media es igual, entonces sumamos todo el conjunto de ventas realizado por los empleados y se divide en el conjunto total de empleados. Entonces, al realizar toda esta sumatoria nos da un 64. 64 entre 8, eso daría igual a 8. Es decir, que tenemos una media de venta de todos los empleados de 8 productos.
Ahora continuamos con la varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida estadística que representa la dispersión o la variabilidad de un conjunto de datos y posee la siguiente fórmula. S al cuadrado se representa con una S al cuadrado que es igual a xi menos x y una rayita arriba, todo eso elevado al cuadrado entre n menos 1, donde xi sería la observación y en la variable x, x con la rayita arriba sería la media de la variable x y n sería el número total de observaciones. Cabe destacar que en cuanto a la varianza muestral, mientras más alta sea el resultado realizado por esta fórmula, eso quiere decir que están más dispersos los datos. Mientras más pequeño sea el resultado, eso quiere decir que los datos están más compactos. Por último, se tiene la estimación de intervalo de una media poblacional. Esto es una técnica utilizada para poder estimar el rango por el cual se encuentra la media poblacional basándose solamente en una muestra de datos. Pues cuando se desea estimar o se desea encontrar la media poblacional, es poco probable o prácticamente imposible poder obtener los datos de una población completa. Es por ello que se toma una muestra aleatoria para sacar la media poblacional. Pero una muestra puede variar de una variable, una media poblacional puede variar de una muestra a otra. Es por ello que siempre se debe tomar en cuenta la incertidumbre asociada a la estimación. Una buena forma de poder expresar esta incertidumbre es el nivel de confianza, ya que este posee un conjunto de valores los cuales se puede encontrar el rango, la media poblacional. Y esto se expresa en porcentaje, es decir, 95 o 99% de probabilidad de que el intervalo de confianza pueda capturar la media poblacional. Pues para esto tenemos una fórmula. Intervalo de confianza es igual a media muestral más o menos el rango de error. El rango de error va a depender del nivel de confianza deseado y de la variabilidad de los datos de la muestra. Este tipo de intervalo de confianza se calcula con el rango de error se calcula con t-student o con la distribución de t-student o con la distribución normal. Y si se conoce o no la diversión estándar de la población. Muchas gracias, esto ha sido toda mi exposición.